Buenas noches, mi nombre es Sergio Andrés Gómez. El día de hoy estoy entonces presentando un poco mi actividad acerca de, de la educación inclusiva y pues cómo se ha llegado a la evolución de dicha educación a través del tiempo. Primero que todo, pues preparé esta presentación. El concepto de inclusión es un proceso continuo que posibilita a las personas con necesidades educativas y especiales acceder y participar activamente del proceso de aprendizaje de la escuela y un aula común. Digamos que durante el desarrollo histórico de la educación inclusiva, pues primero que todo habíamos comenzado con la exclusión directamente, luego pasamos a la segregación, luego pasamos a otro entorno que lo vamos a ver en un momento y finalmente a la inclusión. Desde este punto de vista entonces decimos que el objetivo general o el objetivo principal, digamos que genera esta educación inclusiva es considerar a cada alumno como una persona con capacidad eh, pues específica y un modo de ser particular. Esta singularidad eh, en ciertos momentos denota las necesidades especiales, digamos, que necesita un estudiante. Sí, la finalidad de ese proceso integrativo entonces es acompañar al desarrollo integral. El modelo que decíamos que faltaba entre esos cuatro era el modelo integral. Entonces, pues lo que busca la inclusión precisamente es eso, desarrollar la parte integral de las personas, potenciar las capacidades y las habilidades de todos los alumnos, fomentar la adquisición de los hábitos de independencia, considerar a cada alumno como lo que es, una persona con una historia específica o una historia, pues digamos que única, ¿sí? Y la finalidad de la educación inclusiva, pues termina siendo la integración educativa consolidada a la escuela como una transmisora del valor de la diversidad de dones, talentos y condiciones humanas. En este proceso entonces de transmisión de valores, los docentes ocupan un lugar privilegiado porque son referentes significativos de los sus alumnos. Bueno, digamos que dentro del cuadro comparativo que realizábamos para la actividad del día de hoy, teníamos distintos roles. Un rol específico para los docentes dentro del modelo inclusivo, pues es precisamente eh, un ente formador, un ente que acompaña el proceso significativo de cada uno de los estudiantes que, que van en un proceso de formación, digamos que a su ritmo, teniendo en cuenta unas características específicas y unos momentos específicos, los cuales pues ayudan a determinar cómo va a ser su desarrollo a nivel general. ¿Listo? La integración, entonces, se da al intentar pues, una unión escolar que es fundamental para establecer lo que es precisamente más necesario en un niño y que en ocasiones pues no tiene la capacidad de ingresar a un estilo de educación específico. La inclusión lo que hace es meter a cualquier estudioso, ¿cierto? Meter a cualquier estudiante dentro de los modelos específicos que le van a ayudar con su proceso individual para que logre pues, su objetivo de vida. En este momento el estudiante cuando entra a esa parte inclusiva, pues entra para nutrirse de aprendizaje, ¿sí? Entra para compartir el aprendizaje con cada uno de los niños. Acordémonos que todo el tema del aprendizaje social y la interactividad pues hace que los desarrollos cognitivos y el desarrollo de la educación como tal dentro del sujeto pues sea una parte mucho más activa. ¿Listo? En este tema digamos que lo que se buscaría precisamente es generar en el niño un carácter individual con respecto a su propia formación, ¿sí? Eh, pero obviamente teniendo en cuenta las particularidades de su proceso. ¿Listo? Eh, digamos que durante los proyectos que se desarrollan para la integración, ¿sí? O para
inclusión, ¿sí? Se debe tener en cuenta que debe darse una dinámica eh, de flexibilidad, eh, que permita, digamos, que el avance del niño con respecto a todas sus particularidades. Entonces, digamos que las instituciones en este punto también son fundamentales, ya que ellas son las que permiten, por ejemplo, la flexibilización del currículum para que las necesidades específicas y especiales del niño se den de una manera muchísimo más clara dentro de su proceso formador y dentro de su proceso cognitivo. Entonces, en este momento podemos decir que también que no hay un modelo, ¿cierto? O un carácter específico que guíe o que señale los pasos del proceso de integración o de inclusión, ¿sí? Decimos que cada caso es particular y ahí es en donde entonces trabajamos, por ejemplo, cómo el modelo de Howard Gardner aplicaría y nos daría un sustento teórico supremamente importante para entender cómo es el funcionamiento que tiene ese proceso cognitivo del niño que va a integrarse a un modelo educativo tradicional, exhabiendo y explotando las habilidades específicas que tiene este niño. ¿Listo? ¿Cuáles son entonces los pilares de ese trabajo de la inclusión? Entonces, primero que todo, tenemos pues el trabajo en equipo, ¿sí? ¿Entre quiénes? Entre los directivos, los docentes, también la persona que va a ser como el integrador del equipo como tal, el equipo de orientación, los profesionales externos, los padres y los alumnos. Entonces, la comunidad educativa es la que da ese gran plus para que ese estudiante, ese estudioso, digamos que logre realizar su presentación, su avance, su dominio acerca del tema, teniendo en cuenta las realidades individuales de cada uno. Eso lo estamos hablando desde el enfoque de la integración, desde el enfoque de la inclusión. Dentro de la integración, digamos que lo que se hacía era un poco meter al niño dentro del contexto de una manera, digamos que un poco menos particular, lo cual hacía que el niño tuviera una educación especial dentro de un contexto especial con niños con sus mismas características. De alguna u otra forma lo que tratábamos era de parametrizar lo que sucedía con estos niños, pero pues digamos que con los estudios que se han dado en torno a todas estas investigaciones, pues lo que revelaba era que obviamente el hecho de estar alejados de un contexto natural hacía que de pronto las falencias o las dificultades se notaran un poco más. De ahí es de donde sale la necesidad de trabajar, por ejemplo, en equipo, ¿cierto? Desde todo el modelo directivo eh, y vinculando a toda la comunidad educativa de ese niño que está en formación. ¿Listo? Eh, yo les hablaba hace un momento del tema de las adaptaciones curriculares y es que las adaptaciones curriculares pues ayudan de alguna u otra forma a generar herramientas metodológicas, ¿cierto? Recursos y materiales que provean esas necesidades y sustituyan un poco esas debilidades y esa poca forma de ver, digamos que el desarrollo propio del niño, teniendo en cuenta las habilidades específicas de cada uno de ellos. Las modificaciones entonces dentro de esos planes de curso son exitosas cuando se individualizan los contenidos de una clase, lección, actividad y ayudan a crear un encuentro entre el estilo de aprendizaje del estudiante y el estilo de enseñanza del docente. Entonces digamos que ahí es una labor supremamente importante entre lo que hace la misión del docente y lo que hace la información por parte de todo el grupo de trabajo para que el docente pueda desarrollar obviamente una estrategia específica para el desarrollo de las habilidades de ese niño. Eh, bueno, entonces digamos que se da esa distribución curricular. Entonces, pues la primera es la de acceso, que es en donde se modifican los espacios y los recursos y el equipamiento, lo cual lleva a un desplazamiento, a una comunidad material, mobiliario, una alineación y un aseo. Digamos que eso aquí dentro de nuestro país es bastante complejo, por ende digamos que lo hacemos eh, más desde la modificación del currículum común, ¿sí? Que sería mucho más específico. Entonces trabajamos las habilidades, las necesidades propias del estudiante, lo cual hace que para el resto de compañeros sea mucho más sencillo. Ahora, que cómo se trata ese carácter inclusivo dentro de nuestra sociedad actual, pues obviamente es teniendo en cuenta que la diferencia parte de cada uno de nosotros, lo cual hace que la sensibilidad dentro de los estudiantes pues sea mucho más específica cuando reconocen que cada uno de nosotros somos particulares, que ellos tienen unas habilidades distintas a las que tenemos algunos de nosotros, pero que en general pues
tiene sus especificidades dentro del trato como tal, dentro de lo que se procura hacer. ¿Listo? Bueno, con esto entonces termino un poco el tema que veníamos trabajando. El tema es que el tema de la inclusión ha ido evolucionando, ¿sí? Desde esa parte excluyente propiamente dicha, luego pasando por esa parte de, de- del, de la inclusión como tal, que es la que vivimos hoy en día, en donde nosotros mismos nos hemos dado cuenta que si hacemos un trabajo a conciencia, teniendo en cuenta las condiciones individuales, las situaciones particulares de cada uno de nuestros estudiantes, pues vamos a lograr tener un objetivo cumplido con respecto a esa inclusión educativa. Muchísimas gracias y quedo atento a cualquier comentario.